Entonces, claro que sí. Bueno, perfecto. Entonces vamos a dar inicio a este debate. La moción es: esta casa eliminaría la publicidad de las cadenas con más audiencia, sean estas públicas o privadas, de panel de jueces. Entonces, por mi parte, yo soy Catalina María Vázquez, de la Universidad Nacional de Medellín, y de la Sociedad de Debate Reto, y por parte de Carolina, pues representa a la Universidad del Rosario. En este momento, entonces, vamos a abrir el debate, pero antes necesitamos comprobar los nombres de ustedes. De Universidad de Barcelona, ¿quién será primer ministro? Será Javi. Universidad de Barcelona. Sí. Javier, serás primer ministro. Sí, porque no se escucha nada. En ese sentido, ¿cuál de ustedes sería entonces primer ministro? Será Javi. Perfecto. De Universidad Autónoma de Madrid, ¿quién será el líder de oposición? Universidad Autónoma. Alicia. Alicia. Perfecto. De República Dominicana, extensionista. República Dominicana, ¿quién será extensionista por su casa? Carolina Moreno. Perfecto. Y de parte de la Universidad de Córdoba, ¿quién será el extensionista? Universidad de Córdoba. Manuel. Manuel será extensionista. Perfecto, listo. Muchísimas gracias. Bueno, con estas posiciones, entonces podríamos dar. ¿Aló? Ok, perfecto. Entonces, si no hay nada más que decir, bienvenidos a esta primera jornada de líderes. Esperamos que lo disfruten mucho, que se gocen el debate y que den todo de ustedes. Muchísimas gracias y con eso damos entonces inicio. Llamamos entonces a Javier Cuellas, primer ministro, para que establezca. Buenos días, señorías. Les hablamos desde la Cámara del Parlamento Británico y hoy el gobierno británico quiere hacer una serie de propuestas para tal de modernizar nuestra sociedad basado en una mejora de la publicidad que vemos en las televisiones, tanto en las grandes televisiones como en las pequeñas. Es por eso que este gobierno quiere aprobar una medida con el soporte de nuestro grupo parlamentario y queremos eliminar la publicidad de las grandes televisiones, tanto sean públicas como privadas. Es por eso que, antes de todo, nos gustaría hacer desde el gobierno una pequeña radiografía de cómo está funcionando actualmente la industria publicitaria en las televisiones de nuestro país. Bien, estamos viendo que la publicidad es una industria que está favoreciendo a unos, pero por contra está desfavoreciendo a otros. Por un lado, está favoreciendo a las grandes televisiones, a las grandes cadenas, tanto públicas como privadas,
y por contra está perjudicando a esas televisiones locales, las más cercanas al ciudadano, aquellas que verdaderamente ofrecen un servicio de calidad, de cercanía al ciudadano. Eso quiere decir credibilidad, mantener una audiencia que siempre es fiel. Lo que estamos viendo es que la audiencia en las grandes cadenas, ha ido en decrecimiento. Y eso pensamos desde el Ejecutivo, creemos que eso ha sido en parte por la publicidad. Es por eso que queremos, de alguna manera, eliminando la publicidad, hacer un reajuste en esta industria para tal de que las televisiones más pequeñas, las más locales, puedan beneficiarse de los ingresos de la publicidad. Porque la publicidad tiene cada vez un peso más creciente en la industria audiovisual. Hemos llegado a un punto en el que la industria audiovisual está muy influenciada por la publicidad, por esos ingresos publicitarios, lo cual ha hecho retroceder en esa esencia del buen periodismo, de la buena comunicación, que al fin y al cabo es informar, entretener y de alguna manera ofrecer un producto de cualidad al servicio del conjunto de nuestra sociedad. Es por eso que queremos eliminar la publicidad, ya que queremos que la industria audiovisual vuelva a recuperar su esencia. Queremos que separar esa influencia tan directa que tiene la industria de la publicidad en el conjunto de la industria audiovisual. Como bien he dicho, la esencia de la industria audiovisual se ha visto mermada, se ha visto afectada por la publicidad, y esto en parte viene dado por ese lobby financiero que de alguna manera no hace más que financiar publicidad a grande escala, por tanto a las grandes televisiones, para atraer un cierto público que hemos visto que en los últimos años ha hecho perder audiencia en esas grandes cadenas de televisión. Es por eso que este gobierno es consciente de la realidad y por eso, como bien hemos anunciado al principio, queremos eliminar la publicidad de las grandes televisiones, ya sean públicas o privadas. Queremos que haya una equidad, que haya una igualdad en esa distribución de ingresos y que también beneficien a las industrias más pequeñas del sector audiovisual, por tanto las televisiones pequeñas, a las locales, que ofrecen un producto de calidad al ciudadano. Esta medida solo va a afectar a las grandes televisiones, ya sean públicas o privadas, básicamente porque queremos, como bien hemos dicho, redistribuir esos ingresos de la publicidad. Queremos ayudar al ciudadano, queremos proteger... ¿Alguna pregunta, perdón? Sí, Universidad de Córdoba. ¿No cree usted que la solución al problema no es eliminar la publicidad, sino regularla? Bien, eso es lo que hemos intentado hacer durante muchos años, intentar regular la publicidad, pero parece ser que la publicidad de alguna manera ha superado esos límites legales, influenciando de tal manera que el consumidor está en peligro, el ciudadano está en peligro. Es por eso que queremos eliminarla. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta más de Miriam? ¿Cómo se financiaría entonces esas cadenas, esas grandes cadenas? Muy buena pregunta. Pues hasta ahora una parte, no exclusivamente, de los ingresos de los medios de comunicación venían por la publicidad, pero existen otras vías de financiación, ya sean por aportaciones propias de los propios grupos mediáticos, ya sea por el pago por subvenciones del Estado
son algunas vías para encontrar ingresos que van al margen de la publicidad. Pero insistimos, esta medida no afecta a todos los medios de comunicación, no afecta a las radios, no afecta a la prensa, solo afecta a las grandes televisiones, ya que nuestro objetivo es proteger a los intereses del ciudadano, del consumidor, para tal de favorecer sus intereses, que es recibir un producto de calidad, de cercanía, con rigor, de credibilidad, que sea sobre todo independiente. Lo que hemos visto es que la publicidad y la industria audiovisual en su conjunto han estado muy vinculadas. Ejemplos del día a día, ¿cuántas veces nos hemos encontrado en una situación en la que estamos viendo una película y, por ejemplo, nos viene la publicidad a interrumpir lo que estamos viendo, ¿no? Pues por eso, entre otras razones, queremos eliminar la publicidad para tal de proteger al consumidor. Tiempo. Perfecto, damos gracias entonces a la intervención del primer ministro. Les recordamos que el tiempo de intervención son solamente 7 minutos para que tengan en cuenta esto en sus debidos cronómetros. Continuamos entonces el debate por parte del líder de la oposición. La semana pasada, bueno, ya. Hola. Hola, sí. Sí. La semana pasada, cuando iba hacia la universidad, vi como un hombre golpeaba a una mujer en plena calle. Al principio, la verdad, que me quedé un poco bloqueada, no sabía bien qué hacer, a quién llamar o cómo actuar. Pero de repente me acordé de un anuncio que vi en la televisión hace no mucho, en el que hablaba de cómo las mujeres víctimas de violencia de género podían hacer frente a este problema. Gracias a que me acordé de este anuncio, pude solucionar esta situación. Pude ofrecerle a esta mujer ayuda y pude, a través de este número de teléfono, acabar con esta situación. Buenos días, mi nombre es Alicia Madrid Medina y junto con mi compañera Miriam Ferradanes, en representación de la Universidad Autónoma de Madrid, vamos a demostrar a través de argumentos y razonamientos por qué no se debe eliminar la publicidad. En primer lugar, voy a refutar los argumentos o las ideas sueltas que han esgrimido los compañeros de la casa contraria, dado que no hemos podido observar y disfrutar de una estructura y de una argumentación definida. En primer lugar, me gustaría comenzar exponiendo que los compañeros de la bancada contraria han escrito un argumento basado en la apertura de la publicidad de las grandes televisiones. Pero, compañeros, nosotros estamos hablando, ustedes están defendiendo la eliminación total de la publicidad. Entonces, de las televisiones grandes sí, pero de las pequeñas no. Además, dicen que esta publicidad afecta a las cadenas pequeñas. Señoras y señores, por lo menos en España, las cadenas pequeñas, las cadenas autonómicas son las que reciben más corrupción. Entonces, si eliminamos esta publicidad, ¿cómo van a financiarse todas estas cadenas? Además, han expresado que cada vez hay menos audiencia, lo cual no se corresponde, no hay causalidad, dado que cada vez hay más aparatos electrónicos, hay más ordenadores, hay más televisiones, por lo que el acceso a estas televisiones es mayor, por lo tanto la audiencia es mayor. Han esgrimido que para la esencia del buen periodismo se ha visto mermada por un lobby financiero. Pero no han expresado cómo se mantendrían estas cadenas si se elimina la publicidad. Sí, está muy bien decir, eliminamos la publicidad, disfrutamos de más calidad, disfrutamos de más tiempo de películas y de series, pero verdaderamente no sería inviable, dado que no podrían mantenerse estas cadenas. También han expresado que la publicidad traspasa los límites legales. Compañeros y compañeras, para que no traspasen los límites legales hay instituciones como autocontrol, están los diversos gobiernos. Verdaderamente los límites legales no se traspasan. Asimismo, dicen que se mantendrían con aportaciones propias, pero si las televisiones privadas son un negocio, ¿cómo van a los periodistas o a los dueños de esas cadenas
aportar sus recursos económicos, entonces dejaría de ser un negocio. Además han expresado que eliminarían la publicidad para garantizar la independencia. Todo lo contrario, si se elimina la publicidad no hay recursos, luego tendrían que venderse a gobiernos y a empresas privadas para que pusiesen las series y para que en los telediarios dijesen lo que ellos quisieran para poder mantenerse. Por lo tanto, no tiene ningún sentido. Respecto a nuestros argumentos, tenemos 3 argumentos. En primer lugar, un argumento económico basado en, como he expresado, la dificultad para financiarse. En segundo lugar, un argumento basado en la libertad un argumento basado en el libre acceso a la información. Y en tercer lugar, un argumento social. Bien, respecto al argumento económico, verdaderamente sería complicado que las televisiones pudiesen financiarse sin los anuncios, dado que poner un anuncio en una televisión, en un espacio publicitario, el dinero que recibe esa televisión es muchísimo y es gracias a ello por lo que se pueden mantener, por lo que se pueden financiar. Si se elimina esto, las televisiones no podrían financiarse, luego no habría televisiones. En segundo lugar, esto garantiza una mayor libertad, garantiza que todo el mundo pueda financiarse, que todo el mundo pueda publicitarse y que a todos nos llegue publicidad de diversos medios, de diversas empresas y que todos tengamos acceso a esa publicidad y a todos esos recursos. Y en tercer lugar, un argumento social, dado que la publicidad no es, como ustedes decían, únicamente algo negativo, algo que favorece a las grandes cadenas, algo que coarta la esencia del periodismo. Todo lo contrario, como en el caso de la mujer maltratada, hay muchos anuncios que sirven para conciencia social, los anuncios antidroga, las campañas contra la violencia de género, contra la conducción bajo los efectos del alcohol, de las drogas. Son muchas las personas que se benefician de estos servicios que otorgan las cadenas a través de la publicidad. Por ello, no eliminaríamos la publicidad en las televisiones con más audiencia. Además, respecto a lo que ustedes han establecido de la mejora de la publicidad eliminando únicamente lo de la publicidad de las pequeñas televisiones, no solucionaría los posibles problemas que entraña todo aquello que ustedes han dicho. Es decir, eliminamos la publicidad de las grandes televisiones. Vale, pero es que la publicidad de las pequeñas televisiones también podría venderse a todos estos problemas que ustedes han establecido en su primera intervención. Por todo ello, como les he expresado, esta casa no eliminaría la publicidad de las televisiones con más audiencia, independientemente de que sean públicas o de que sean privadas. Por nuestro argumento económico, por nuestro argumento basado en la libertad y acceso a la información y, en tercer lugar, por nuestro argumento social. Muchísimas gracias. Damos gracias a la líder de la oposición y continuamos el debate con la intervención del segundo gobierno. Segundo de gobierno. Vamos a esperamos a que diviertan la presión. A ver, un segundito, Cata. Claro, las chicas de la autónoma justo se van a pasar al móvil. Sí, va Pedro como segundo. Antes de una pregunta, ¿nos escuchan?
Sí. Ah, ¿ya estáis aquí, chicas? ¿Miriam? Sí, sí, a ti se os oye muy bien. Nos están llamando. El problema es que si encendemos las cámaras, bueno, aparte de que algunas no están cargando, se saturará tanto que nos iremos a Pekín. ¿Autónoma nos oís, Miriam? ¿Alicia? Sí, les toca a ustedes. O sea que comenzamos ahora. Hola. ¿Hola? Sí. Vale, sí, estamos. Sí, ahora le corresponde. Sí. Ahora le ¿Nos escucháis bien? Vale, genial. Listo, perfecto. Entonces continuamos el debate con la intervención del segundo de gobierno, Pedro Pérez. Pues, Cata, te dejo todo a ti. Bueno, sí. Vale. Sí. Bueno, pues lo que se está debatiendo ya aquí, desde el gobierno pensamos que es algo sumamente importante como para tomárselo a la ligera, porque para nosotros lo que se está debatiendo hoy aquí es qué posición tomamos respecto a la defensa de aquellos que tienen que no se pueden ayudar a lo mejor por sí mismos. Es decir, este gobierno o el debate sobre si se tiene que limitar la presencia de la publicidad en las cadenas que tienen más importancia, el punto de vista del gobierno es que sí. Y es una respuesta afirmativa por el hecho de que entendemos que la publicidad afecta o va dirigida directamente hacia los ciudadanos. Es decir, nosotros lo que pretendemos es que se limite la publicidad de las cadenas con mayor audiencia. ¿Por qué? Por dos motivos muy claros. En primer lugar, porque entendemos que la industria audiovisual tiene que vivir del arte y de la cultura audiovisual. No puede sustentarse o vivir a partir de los ingresos que genera la publicidad. Publicidad que yo creo que por la experiencia que podemos tener todos, estamos de acuerdo en que cada vez va a más. Tal y como decíamos en nuestra anterior intervención, ¿a quién no le ha pasado eso de estar viendo una película y tener que dejar de ver la película porque nos bombardean a base de anuncios y de publicidad? Bien, pues lo que propone el gobierno es, en las cadenas que tienen mayor peso, mayor audiencia y que por lo tanto ya encuentran un sustento económico a partir de las series, películas y demás emisiones que hacen, reducir, eliminar la influencia de la publicidad. ¿Eso qué hará? Hará dos cosas. En primer lugar, que las empresas más pequeñas tengan acceso a ese mercado de la publicidad y puedan financiarse. Y en segundo lugar, habrá un aumento o se volverá a lo que, como bien decía mi compañero, es la esencia de la industria audiovisual, que es el buen periodismo en el caso de los informativos o el buen entretenimiento en el caso de las películas y las series. Oíamos a la oposición hablar de que se deben mantener la publicidad o se debe respetar la presencia que tiene la publicidad en los medios hoy en día porque ayudan o dirigen el comportamiento de los ciudadanos. Bien, nosotros no entendemos a la publicidad como un medio de aprendizaje o como un método válido para dirigir la conducta de las personas. Eso se enseña en las escuelas, en las familias y en las universidades o en otras instituciones similares. En ningún caso la publicidad debe ser el motor que dirija el comportamiento de las personas. Por lo tanto, el argumento que han presentado la oposición no podemos aceptarlo como válido de ninguna manera, ¿no? Por lo tanto, incidir una vez más en una idea clave, y es que solo afectará esta reforma a las cadenas que tengan mayor audiencia y que por lo tanto se incrementará o se está haciendo una apuesta desde el gobierno por impulsar la industria del arte y de la cultura audiovisual. Queremos retornar y que se devuelva a los espectadores y al resto de ciudadanos la esencia de la industria audiovisual, que no se nos bombardee con más anuncios, que de eso ya tenemos suficiente.
La medida, por entrar a concretar un poco más, por el que se limitará simplemente, el primer paso es definir, dar una cuota sobre qué se entiende como por aquella industria o por aquella cadena que tiene más peso. Es decir, se tendría que establecer una cuota, es decir, a partir de qué número afectará la nueva medida y una vez acotemos esa cifra, eliminar a todas aquellas cadenas que rebasen o formen parte de ese criterio la presencia de los anuncios, para que así las pequeñas cadenas puedan acceder a los ingresos que da la publicidad y no se quede con este monopolio sobre las cadenas grandes. Y así las cadenas grandes que ya subsisten en base a los programas, series, películas y demás que emiten, seguirán apostando por este modelo o por esta fuente de financiación. Veo que hay una pregunta. ¿Hay una pregunta? Sí, hola. ¿A partir de qué número determinaría usted que una cadena es grande o pequeña? ¿No es un poco arbitrario eso? Bueno, no es que sea arbitrario, sino que todas las leyes, y esto no es más que la discusión de la redacción de una ley, tiene que delimitar a qué sujeto se aplica. Es decir, igual que cuando se está regulando una ley que afectará a los nacionales, pues se está haciendo arbitrario porque afecta a los nacionales y no a los otros. Pues de esta manera igual tendremos que definir cuál es el sujeto al que se le va a aplicar la ley. Y simplemente es establecer una cuota a partir de la cual se considera que una cadena o qué sector de la industria audiovisual le afecta en función del volumen que tenga. Pero simplemente es dotar de sujeto normativo a una ley, como se hace en todas las leyes que tienen un ámbito, un sujeto de aplicación. Sin embargo, estamos abiertos a consensuar con la oposición qué número o a partir de qué momento se debe considerar que debe afectar esta ley, siempre abiertos a encontrar el mayor consenso popular y el mayor acuerdo con la posición a la que animamos se adhiera a nuestra postura, que entendemos que no es otra que la del ciudadano, la de defender al ciudadano, abiertos siempre al diálogo y al consenso. Por lo tanto, nada más incidir en que la propuesta está enfocada en dos puntos fundamentales. Uno, la defensa de los ciudadanos al bombardeo que sufren diariamente de información y de anuncios. Y en segundo lugar, a permitir a las industrias audiovisuales más pequeñas puedan acceder a ese dinero de la publicidad y de esta manera lograr dos cosas. Uno, que las cadenas que ya tienen mucho peso y ya tienen fuentes de ingreso que vienen de la cultura audiovisual no tengan que depender de la publicidad. Y dos, apostar firmemente desde el gobierno por la cultura y el arte audiovisual. Por mi parte, eso es todo. Listo. Preguntarles entonces al segundo del gobierno. Ya. Muchas gracias, Javi. Uy, Pedro, perdón. Vale, una pequeña voy a hacer un par de pequeñas aclaraciones, ¿vale? Para que no las he hecho antes para el buen funcionamiento del debate, con todo esto de la conexión y tal, que ha sido un lío. Vamos a ver, cuando haya un minuto, doy un golpe en la mesa. Cuando quede solo un minuto, doy dos golpes. Y cuando se acabe el tiempo de discurso, como ya visto, hay una melodía que suena, ¿vale? Pues nos quedamos con esa melodía. Y eso significa que ya ha acabado el tiempo de discurso y que a partir de ahí empieza el tiempo de gracia, ¿vale? Así se aclara un poquito mejor los sonidos que hago con la mano. Luego, por otro lado, los puntos de información. A partir de que está abierto se puede hacer el punto de información. Como no hemos tenido suerte con las cámaras por el número de conexiones que somos, que 8 conexiones está bastante bien, escribidlo por el chat o hacerlo con la voz. Sé que los equipos españoles no estáis muy acostumbrados, porque normalmente te lo suelen dar los equipos cuando te miran a ti, cuando el orador te mira te lo suele dar, pero en debate parlamentario no pasa nada si lo haces de forma sonora, ¿vale? Es decir, le dices sobre su punto,
es la frase más clásica. Listo, perfecto. Entonces continuamos el debate con la intervención del segundo de oposición. En este caso, Hola. Miriam Fernández. Sí, soy Miriam. Claro que sí. ¿Empiezo? Dale, perfecto. Bueno, en primer lugar, buenas tardes, buenos días para nuestros colegas que nos siguen desde Sudamérica, desde la República Dominicana y otros sitios. En calidad de vicelíder de la oposición, me gustaría primero pasar a analizar los argumentos que ha esgrimido la bancada contraria, en este caso tanto el primer ministro como el viceprimer ministro, y luego pasar a reforzar los argumentos que consideramos más válidos en nuestra postura en torno a este debate, que es que la publicidad no debería prohibirse ni en las grandes cadenas, como defiende el gobierno, ni en las pequeñas cadenas, ni sean públicas o sean privadas, sino que debería primar la libertad de elección tanto del individuo, del productor o empresario, como la del ciudadano para elegir qué contenidos quiere ver. Pues bien, en primer lugar, el Gobierno ha defendido que se trataba de un tema muy importante en lo que totalmente coincidimos y que la publicidad va en primer lugar dirigida a los ciudadanos. Nosotros partimos también de una limitación de esa publicidad para asegurar que los ciudadanos puedan tener acceso y no se vean bombardeados por una publicidad masiva, digamos, que puedan también disfrutar del contenido audiovisual propio, pero creemos que la solución para esto es limitar el número de minutos, por ejemplo, por hora que una cadena de televisión puede emitir, no restringirla por completo. Luego, queríamos también preguntarle al Gobierno que qué es eso de la cultura audiovisual. La cultura audiovisual, ¿quién la decide? ¿Hay algún organismo que decida qué es lo que los ciudadanos pueden o no pueden ver? ¿Solo permitiría usted los programas culturales y los documentales para asegurar que el ciudadano sea una persona instruida y una persona culta? ¿Prohibiría usted los programas del corazón? Nosotros creemos que los límites, la cultura audiovisual es lo que la gente ve, y lo que la gente ve es una decisión que hacen conscientemente, teniendo en cuenta también el grado de publicidad que hay en la cadena en concreto. Es decir, si hay una cadena que pone excesivos anuncios, la gente no va a ver esa cadena. La gente va a optar por otra que tenga menos contenido de anuncio y más contenido de aquello que está siguiendo. Entonces, creemos además que tampoco el Gobierno ha sabido definirnos de dónde sacarían el sustento las grandes cadenas de televisión. Es decir, la publicidad es el gran medio de financiación de todas las cadenas grandes y pequeñas, y que además aseguran que el contenido que se da en ellas sea de calidad, porque sin dinero, el dinero que obtienen de la publicidad, no hay recursos. Y sin recursos no pueden grabarse ni series, ni películas, ni informativos, ni nada de nada, y las cadenas tendrían que cerrar. Además, también otra pregunta que les hemos hecho es ¿dónde pondrían ustedes el límite para considerar una cadena como grande o pequeña? Es una cuestión arbitraria que dependería del criterio del gobierno de turno, pero no hay una justificación más allá que nos permita calificar a una empresa como grande o como pequeña. Entonces, creemos que además nos apoyamos, como decía mi compañera, en 3 argumentos, que son, en primer lugar, el argumento económico, que es que todas las cadenas deben de tener la posibilidad de financiarse para asegurar así nuestro segundo argumento, que es la libertad de acceso a la información y la libertad de emitir la información que uno quiera, sin que el dinero sea un obstáculo para el contenido, y un argumento social que se basaba en que la publicidad también muchas veces cumple un papel divulgativo o educativo en la sociedad, cosa que nuestros compañeros también negaban, pero es evidente. Por ejemplo, las denuncias por violencia de género han aumentado exponencialmente desde que es un ejemplo concreto, pero en España, por ejemplo, han aumentado exponencialmente desde que se ha hecho esta labor tan importante de difusión y de concienciación y de publicar en todos los lados posibles el número al que tienen que llamar esas mujeres que están en una situación de abuso. Entonces, creemos que nuestro argumento más fuerte es el de acceso a la información y, como decíamos, que la publicidad debe ser
el medio por el cual las cadenas obtienen la mayor parte de sus recursos para asegurar así un contenido independiente y una ciudadanía crítica e informada, y que el gobierno de turno no adoctrine y base en ello sus contenidos. Además, también nos dicen que la industria de la publicidad perjudica a las televisiones locales, pero es que las televisiones locales, a las que permitiría seguir teniendo publicidad, saldrían perjudicadas también, porque ante la opción de poder ver contenidos en las grandes cadenas sin publicidad y ante la opción de ver contenidos en cadenas pequeñas con publicidad, el consumidor siempre optaría por las grandes cadenas. Entonces, esas pequeñas televisiones acabarían quebrando también. Y eso es algo que tampoco nos ha sabido explicar el gobierno. En conclusión, lo que proponen es favorecer todavía más a la industria, limitar el acceso a los contenidos a los ciudadanos y además hacer una especie de oferta elitista decidida por el gobierno en función de lo que se considera buena cultura audiovisual o de lo que se considera mala cultura audiovisual. Entonces, si además otras formas de financiación, como decían, que podría imponerse una cuota a lo mejor al estilo de las plataformas de Netflix, es que no todo el mundo podría hacer frente a esa cuota. Entonces, se crearía como una cultura de diferenciación entre aquellos más privilegiados que tendrían acceso al buen contenido y aquellos que no, que se tendrían que ver limitados a un par de cadenas de televisión. Por todo ello, los tres argumentos que decíamos, que eran el argumento económico, que es garantizar que todas las cadenas tengan recursos suficientes para emitir sus programas, el argumento de libertad de acceso a la información y el argumento social del papel divulgativo y educativo de la publicidad, creemos que no debería prohibirse la publicidad, ni en las grandes pequeñas, ni en las grandes cadenas, ni en las pequeñas. Debería dejarse elegir al productor qué es lo que quiere emitir y cómo, y al consumidor qué es lo que quiere ver y cómo. Muchas gracias. Bien, damos gracias entonces. Y pasamos entonces al debate en cámaras bajas con la intervención de extensionista de gobierno. Vale, muchas gracias. Muy buenas tardes, distinguidos miembros de la oposición, compañeros del gobierno. En calidad de anexionista de la Sí, paramos. A ver, Yarlibi, para un momento. Yarlibi, ¿me oyes? Pero a Carolina que toca discursar ahora. A Carolina la oigo genial, pero a ti no te oigo bien. ¿Estás más lejos de la pantalla o algo así? Sí. Acércate al micrófono. Volvemos a iniciar. Ahora se te oye genial. Ah, esa Carolina. Vale, sin problema. Pues a la que le corresponde. Muy buenas tardes a los distinguidos de la oposición. Buenas tardes a los compañeros del gobierno. Buenas tardes a todo el público presente. En calidad de anexionista, me corresponde seguir con la línea argumentativa que presenta el gobierno y también a sumarnos a sus argumentos. Nosotros creemos conveniente que eliminar la publicidad de las cadenas con más audiencia, sean públicas o privadas, es una medida que el gobierno debe tomar en cuenta desde ya porque representan intereses comunes y públicos. En primer momento vamos a pasar a refutar los argumentos presentados por la Cámara de la Oposición. En primer lugar, cuando hablan de la financiación de estas cadenas con más audiencia.
Señores, y es que cuando hablamos de cadenas que ya tienen suficiente audiencia, estamos hablando de cadenas que tienen el control del mercado publicitario. Estas cadenas que tienen ya este control de la audiencia, entonces tienen otros medios de financiación, como son la presentación de películas, la presentación de series, la presentación de telenovelas y en definitiva todo el producto que estas empresas brindan tienen un nivel de financiación para la cadena. En segundo lugar, se habló sobre la mayor libertad. Se habló sobre una libertad que contradictoriamente presenta unas cadenas que están en el poder del mercado publicitario. Y es que cuando hablamos de libertad, que es justamente lo que el gobierno trata de favorecer a través, claro, de la manifestación del derecho a la competencia, que esta libertad de herramientas no únicamente la tengan las empresas con mayor audiencia, sino que sean herramientas que puedan contar también, con las que puedan contar también empresas o cadenas con menor audiencia. Hablamos también sobre el acceso a la información y es un punto muy importante y nos gusta mucho que lo trate la oposición, porque en este punto del acceso a la información es realmente lo que queremos que haya. Queremos que este acceso, queremos que esta información que se dé en vista de que pueda ser dada por empresas de mayor audiencia como empresas de menor audiencia, entonces esta información sea una información con mayor calidad, porque puede darse también en el caso de que las cadenas con mayor audiencia, entonces por este poder que tienen de mercado publicitario, puedan llevar una información arbitraria en el caso, por ejemplo, de las noticias. Por otro lado, se habló sobre que representaría una medida arbitraria el criterio de división entre empresas con mayor audiencia y empresas con menor audiencia. Y es, señores, justamente lo que expresa la propia moción. Se habla de que se eliminaría la publicidad en cadenas con mayor audiencia. Esto significa que cuando hablamos de cadenas con mayor audiencia, hablamos de cadenas que tengan un poder publicitario, un poder en el mercado de la publicidad. Y esto es una cuestión de hechos. Sabemos que las cadenas con mayor audiencia son estas cadenas que tienen un poder de hacer que el mercado publicitario cambie de acuerdo a alguna decisión que tome esta cadena, y este sería básicamente el criterio que utilizaría el gobierno para definir cuáles son empresas con mayor audiencia y cuáles son empresas con menor audiencia. Por otro lado, vamos a pasar a definir cuáles son nuestros argumentos más importantes y vamos a darle ahora un punto de vista jurídico y un punto de vista económico. Nuestro primer argumento recae sobre el derecho de competencia, un derecho reconocido en el mundo jurídico internacional. Y cuando hablamos de un derecho de competencia, hablamos sobre este derecho que el Estado debe de promover, un derecho que el Estado en calidad de responsable de garantizar los derechos. ¿Sí? ¿Acepto su punto? ¿Hay alguna pregunta? ¿Qué beneficios trae a la comunidad eliminar la publicidad? Creo que hay una malinterpretación de la moción por parte del equipo opositor, porque no se eliminaría completamente la publicidad, sino que estamos hablando sobre eliminar la publicidad de las cadenas con más audiencia y los beneficios que tiene esta medida. Si tiene un poquito de paciencia, los vamos a ver en la terminación de nuestros dos argumentos. El primer argumento del cual estaba hablando se trata del derecho de competencia. Es un derecho que los estados deben de garantizar en pos de que tanto las cadenas con mayor audiencia como las cadenas con menor audiencia tengan una igualdad de herramientas. Esta igualdad de herramientas lo que va a proporcionar es que exista una sana competencia. ¿Cuáles son los beneficios de una sana competencia? Bueno, señores, como hemos visto en todos los escenarios, tanto económicos como sociales, las competencias sanas traen una mejoración en el producto, porque si las cadenas tienen igualdad de herramientas, entonces van a estar obligadas a mejorar su producto, van a estar obligadas también a tener una mejor presentación de ese producto. ¿Acepto su punto? Usted sabe que los consumidores son los que regulan lo que quieren consumir. Entonces, en un mercado de demanda y oferta,
las empresas de mayor publicidad, de mayor envergadura o las más grandes son las que la gente consume más, ¿no? Por las que se pueden transmitir. ¿Cómo regularía usted el mercado, el consumo del televidente? ¿Cómo lo regularía? ¿Qué le diría usted para que se fuera a una cadena más pequeña? Bueno, precisamente, y es lo que estamos hablando, es lo que hemos estado hablando durante todo el debate. No se eliminaría toda la publicidad. La esencia de la publicidad es que anuncios importantes, y retomamos la preocupación de la Cámara de la Oposición, cuando hablaba sobre los anuncios importantes que deben de llegar a la población, estos anuncios, señores, y les recordamos, no serían eliminados de una manera arbitraria, sino que podrían llegar a través de otras cadenas. Esta es la herramienta que el gobierno quiere darle a los pequeños de la comunicación, en este caso, que serían las cadenas con menor audiencia. Por otro lado está el argumento económico, que es eliminar el monopolio de la publicidad o de la información. El Estado interviene de manera subsidiaria para dinamizar las informaciones que circulan en la palestra pública. Muchísimas gracias. Perfecto, damos entonces gracias a la extensionista del gobierno y continuamos el debate con la extensión de oposición. En este caso, Manuel de la Torre. Sí. Manuel. Buenas tardes a todas las presentes en el Parlamento. Mi nombre es Manuel de la Torre y en primer lugar me gustaría refutar una serie de argumentos que ha propuesto el gobierno para eliminar la publicidad en las televisiones con más audiencia. En primer lugar, señalaban que este paso de eliminar la publicidad era un paso hacia la modernización, pero un cambio radical en nuestra forma de concebir la industria audiovisual no es una forma de avanzar, porque los cambios radicales nunca son buenos. En segundo lugar, yo creo que la solución al problema que el gobierno establece, que es un problema en la industria audiovisual, es que la solución no pasa por eliminar la publicidad, pasa por regularla, que pasaré a explicarlo en uno de nuestros siguientes argumentos. Y en tercer lugar, yo creo que en cambio de una modificación, yo creo que emergen tres argumentos y tiene la palabra, dígame. Sí, ¿no cree usted que justamente con esta medida vamos a descentralizar el poder adquisitivo de las empresas, no eliminando la publicidad? Esta es justamente la medida, la solución que nos planteamos como el problema. Sí, eso precisamente congenio con mi primer argumento, que es la simbiosis que existe entre la publicidad y la industria audiovisual. Es decir, la relación directamente proporcional entre la grandeza de una empresa y su audiencia y el reclamo de ese servicio a publicitarse en dicha cadena. Es decir, si una cadena tiene un índice de audiencia elevado, tendrá una mayor demanda de servicios, por lo que un mayor número de personas podrán ver ese bien o servicio. Seguidamente paso a explicarle mi segundo argumento, que es un argumento educativo, ya que la exposición de la publicidad a una mayor audiencia y por consiguiente a un mayor público nos indica que un gran número de personas tendrán un conocimiento amplio sobre un producto, es decir, podremos saber sus inconvenientes, podremos saber sus pros y podemos realizar un juicio de valor y así poder saber si nosotros estamos en condiciones de adquirir ese producto, en condiciones de recomendarlo o en condiciones de no recomendarlo. Además, les quiero exponer también un argumento global, ya que si eliminamos la publicidad de la
televisiones con más audiencia, las inversiones extranjeras, es decir, los productos de otros países, de otros continentes, no se podrán publicitar en nuestro país y por consiguiente las exportaciones y las importaciones se verán gravemente reducidas, lo que hila con un argumento social, ya que se pierde empleo, desaparece la simbiosis entre publicidad e industria audiovisual, se reduce la inversión en cultura, se reduce la inversión en televisión, la inversión en industria audiovisual, además de reducirse la inversión en productos, la compra de productos extranjeros y la ausencia de productos que solamente se fabrican en el extranjero y por lo tanto no podremos adquirirlos. Y tengo un punto, sí, dígame. Sí. ¿No cree usted que estos productos extranjeros podrían perfectamente ser ser publicados sobre este producto en cadenas que tengan menor audiencia? ¿No tienen estas cadenas igual capacidad de publicarlos? Pero dígame, dado que un producto extranjero suele venir facilitado por una gran empresa extranjera y una gran empresa extranjera no se fijaría, por ejemplo, en una televisión autonómica, por lo que sería una idea de marketing sin consistencia y sin viabilidad. Y por último, me gustaría proponerles a nosotros, a ustedes, un proyecto de regulación, porque el problema de la publicidad no pasa por eliminarla, pasa por regularla. Por lo tanto, nosotros proponemos un proyecto que pasa por regular la publicidad en su cantidad, su contenido, también es por medio de instituciones como Autocontrol. Se podría barajar la posibilidad de crear un departamento independiente que regule la publicidad junto con departamentos que estén asociados y así poder regular los minutos de publicidad, regular el contenido de esa publicidad y asimismo dar más importancia a la publicidad que lo requiere, como por ejemplo puede ser el patrocinio cultural, el patrocinio de eventos y patrocinio de productos, servicios o eventos que potencien la inversión en nuestro país y que potencien el empleo en nuestro país. De esta manera, esta casa no pretende que se elimine la publicidad en las televisiones con más audiencia, por un argumento global, por un argumento educativo y proponiendo un proyecto de regulación que será indispensable para el buen desarrollo de la publicidad en nuestro país. Asimismo, hemos refutado que no existe una modernización y el problema no pasa por eliminar la publicidad. El problema pasa por nuestro proyecto, o sea, la solución pasa por nuestro proyecto de regulación. Asimismo, con todos los argumentos que hemos expuesto, creemos que en vez del retraso que propone el gobierno, produciremos el avance que la oposición pretende implantar. Por eso decimos sí a la publicidad. Muchas gracias. Bien, damos gracias al exministro de oposición y vamos a hacer el debate por parte de la Casa de Gobierno con el sumario. Muy buenas tardes, miembros de la Parlamento. En un primer momento, queremos comenzar presentando la línea argumental presentada por el gobierno. Justamente nosotros estamos de acuerdo con que la publicidad favorece y perjudica a la misma vez a ciertas cadenas. Pero ¿qué es lo que nosotros planteamos? Delimitar o descentralizar el acceso a la publicidad para que otras cadenas con menor audiencia, como lo ha presentado nuestra extensionista, adquieran ese poder adquisitivo de manera que puedan igualar la calidad de ambas cadenas, y esto justamente potenciaría la estructura del Estado en cuanto a las industrias que presenta, como decía el miembro de la oposición,
que es necesario regular las industrias para que haya una calidad del producto y que éstas se beneficien. Con esta medida estamos dándole igualdad de condiciones a las cadenas para que ambas adquieran herramientas factibles donde se produzca un servicio, en este caso la información o los medios de entretenimiento, que sean eficaces y ayuden al desarrollo de la competencia. Justamente esta es la línea argumental por la cual nosotros nos hemos querido encaminar. En cuanto a lo que establecía la Cámara Alta de Gobierno, nos dicen que la publicidad representa un ingreso económico favorable para las empresas y justamente atendiendo a este ingreso favorable que representa, queremos redistribuir los recursos para que lleguen a otras cadenas y vuelva esa potencialización de nuestras industrias y nuestros medios de comunicación para que a su vez favorezca al consumidor. Como es sabido, en un sistema capitalista y en cualquier sistema económico se debe procurar por el bienestar del consumidor y en ese sentido entendemos que la publicidad va a mejorar la situación en cuanto a la calidad de la empresa, porque estas van a competir en cuanto a qué circunstancias me van a permitir a mí identificarme como una cadena que puedo proveer cierta publicidad y a su vez aumentar mi poder adquisitivo en cuanto al público que voy a representar en ese tenor. Nosotros entendemos que el Estado como regulador debe promover una sana competencia entre las cadenas para que éstas adquieran un poder publicitario y no se centralice, porque la centralización del poder publicitario puede llevar a que la información se controle y no se pase por los medios de rigurosidad que necesitan, al entender que son la cadena que provee los medios propicios. Esto es justamente lo que nos lleva a crear un monopolio informativo al darle ese poder adquisitivo a través de la publicidad a estas cadenas con más audiencia. En este tenor entendemos que el Estado debe intervenir de manera subsidiaria a través de esta medida para dinamizar la reformación y la circulación de la información. ¿Y cómo lo puede hacer? A través de descentralizando la capacidad de adquisición de los recursos, creando un ambiente de igualdad de herramientas donde prevalezca el interés común por el interés particular. Y justamente esta capacidad que tiene el Estado está avalada por el derecho de competencia que le confiere tanto a nivel nacional como internacional. Y en este tenor entendemos que la libertad de expresión no va a ser cohibida en ningún momento, como lo quería plantear la Cámara de Oposición en sus argumentos, debido a que este estará limitado bajo un criterio de racionalidad en donde prevalezca la sana competencia. Su punto. ¿Considera usted igualdad de herramientas restringir la publicidad a una cadena mientras que a otras no tienen restricciones? Justamente hay ciertas condiciones, estas medidas de discriminación positiva que en una manera, viéndola de manera estricta, pueden verse perturbadas bajo un criterio de discriminación. Justamente esas discriminaciones positivas, cuando se analizan al fondo, se puede entender que hay ciertas condiciones, ciertas ocasiones cuando las empresas no tienen la igualdad de recursos, igualdad de herramientas, que el Estado debe proveerles ciertos beneficios a una para que pueda equivalarse con las demás. Y esto es justamente lo que nosotros queremos desarrollar con la sana competencia. Y en cuanto a lo que ha intentado presentar, nosotros no queremos eliminar la publicidad, la estamos redistribuyendo para que otras cadenas tengan acceso y la información, como en cuanto a la preocupación de la líder de oposición, no se preocupe a las mujeres que sufren con violencia. De igual manera le va a llegar estas informaciones porque van a tener acceso a través de otras cadenas. Simplemente estamos redistribuyendo la posibilidad de recursos. Su punto. ¿No cree que un Estado intervencionista prohibiendo o limitando el mercado de publicitario beneficiaría a la sociedad? ¿Usted cree que eso sería así?
justamente ese interés común es el que queremos proteger, en el sentido en que la calidad del producto, que en este caso va a ser la información y todos los servicios que proveen esta cadena, va a ser regulado por una circunstancia mayor. Por ejemplo, si hay mercados que venden manzanas, si mi mercado produce las manzanas en igual calidad que otros mercados, entonces yo voy a querer proveer medios que incrementen la posibilidad para que mis manzanas se vendan por encima de los otros. Justamente este derecho de competencia, este monopolio que queremos eliminar a través de esta medida. Muchas gracias. Disculpe. Entonces, en base a esta delimitación que ha querido presentar la oposición, al entender que esta medida sería en contra de la igualdad y en contra del beneficio público, justamente hemos aclarado en nuestra línea argumental que beneficiaría tanto al consumidor como al Estado, porque incrementaríamos y dinamizaríamos la economía al proveer una competencia sana que mejore y crea un esfuerzo comercial. Lo que queremos hacer es descentralizar estos anuncios, no limitarnos ni cohibirlos en cuanto a la libertad de expresión o la calidad o al acceso a la información, que eran las preocupaciones por parte de la oposición. Déjenme decirles que justamente conscientes de todas estas circunstancias es que presentamos esta medida y entendemos que la balanza competitiva va a aumentar y proveer ciertos beneficios. Muchas gracias. Bien, damos gracias a la sumaria de gobierno y vamos a dar por terminado el debate entonces con la intervención del sumario de oposición. Muy buenas tardes, señorías. Equipo de gobierno. Ha quedado claro realmente que el debate ha estado en las cámaras bajas. Está claro. Ahora yo voy a exponer los puntos de choque que realmente se han suscitado aquí. El gobierno ha hablado de un argumento económico en el cual no se sustenta de ninguna manera, Y explico por qué. Nosotros, el gobierno, en la oposición, hemos explicado, tanto el líder de la oposición como el vicelíder de la oposición, como el extensionista de la oposición, hemos dicho que el mercado de la publicidad sin publicidad o sin esos ingresos no se sustenta, no existiría, no haría falta regularlo, porque no tendría cómo sostenerse. Entonces, nuestro argumento económico ha chocado con el vuestro y el nuestro es fuerte, porque favorece la libre empresa, favorece el mercado laboral. Cientos y cientos de trabajadores se benefician de la publicidad. El segundo argumento de choque, el legal. Ese argumento legal no pasa por limitar la libertad de empresa o por limitar el derecho de una empresa de publicitarse en otra empresa de publicidad en la que le ofrezcan una mayor amplia gama de consumidores. Su punto, por favor. Su punto. Sí, nos gustaría saber si el Estado, como órgano regulador, tiene la capacidad de ponderar ciertas circunstancias y afectar o mejorar de una manera u otra para que haya un interés y un bien común protegido. No veo problema porque el Estado pueda regular. Una cosa es regular y otra cosa es limitar. Continúo. Bien, visto los puntos de choque que hemos estado viendo en este debate y el cual claramente se ha creado en las cámaras bajas, vemos, otro punto, dígame, sí, su punto, por favor.
Sí, usted nos dice que delimitar no representa una medida, pero atendiendo a la circunstancia y la problemática que hemos presentado, ¿por qué razón usted encuentra que delimitar a ciertas cadenas no es una medida regulatoria? Yo no he dicho que no sea una medida regulatoria, simplemente que no es viable en un mercado de libre competencia. Estamos hablando de que cada consumidor elige qué publicidad consumir, qué productos consumir. No estamos hablando de que sea una cuestión de que se pueda regular. Estamos hablando de libre mercado, oferta y demanda. Y hay unas cadenas que ofrecen un mejor producto y hay otras que no lo ofrecen. Por supuesto, las que dan mejor calidad de servicio son las que se hacen más grandes. Se regula de esa manera. Continúo con mi exposición y no concedo más puntos. ¿De acuerdo? Bien. Nos hablaban de discriminación positiva. Ya sabemos que esa discriminación positiva no es viable en un mercado de libre empresa. Si el gobierno pretende regular toda la empresa, haría que la industria desapareciera. Ya tenemos ejemplos épicos en ciertos estados donde han sido muy inclusivos, por decirlo de esa manera, o radicales a la hora de regular y se han cargado ciertos mercados. Entonces, no queremos que pase en una economía saneada por una limitación ilógica, porque no le podemos decir a un ciudadano o a un consumidor qué de cadena debe ver. Eso es cuestión de gustos, no lo podemos limitar. Bien. Nosotros hemos expuesto un argumento educativo al cual no le encuentro punto de choque en el gobierno. El argumento educativo es que la publicidad educa, la publicidad informa, la publicidad nos permite a nosotros como consumidores saber qué queremos consumir. Entonces, señores del gobierno, eliminar la publicidad en las cadenas con más audiencia, lo que provocaría es un efecto contrario del que pretenden hacer. No estamos hablando de algo que se pueda redistribuir, porque no hay riqueza que distribuir aquí. Es un error. Y retomo, nosotros hemos hablado de un argumento global. ¿Qué empresa con envergadura o con una con alta influencia en el mercado quería publicitarse en una empresa pequeña, aunque porque haya sido regulado por el gobierno? ¿Qué beneficios traería a la sociedad regular la publicidad? Muchas gracias. Bien, damos entonces por terminado el debate, dándole gracias a todos los debatientes por sus intervenciones y ahora ya Javier nos dirá cómo proceder.